¿Qué tal? Durante las últimas sesiones de este diplomado hemos estado analizando cómo surge y cómo evoluciona la legislación en materia energética, muy enfocados a los dos subsectores más importantes que son los hidrocarburos y la electricidad. Hemos llegado incluso ya a tocar el momento en que esta legislación que se va construyendo para dar forma a un sector estratégico de la economía en manos del Estado comienza a abrirse y hemos ya también comenzado a analizar la reforma constitucional. Hablemos un poco más ahora de esta reforma. Realmente el estudio del decreto de reformas a la Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 introduce fundamentalmente los siguientes cambios y enumero. 1. Se redefine al sector energético como área estratégica en la economía y se reduce el número de actividades de este sector que quedan reservadas a la nación. Número 2. El desarrollo de las actividades del sector energético que la reforma reserva a la nación y que son pocos, como lo hemos dicho, se realizará a partir de esta reforma a través de empresas productivas del Estado. Número 3. Se abre el sector energético a la participación de la inversión privada. Ya habíamos dicho que esto había ocurrido en cierta forma, pero aquí se hace de forma más sistemática, mucho más clara y también, por qué no decirlo, más amplia. Número 4. Se transforman a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en órganos reguladores coordinados en materia energética. Número 5. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que ya vamos a explicar, significa básicamente que la renta petrolera ya no será administrada como solía hacerse antes, a través de Pemex. Y finalmente, se incorporan al texto constitucional en materia energética una serie de principios de carácter ambiental que deben gobernar el desarrollo de este sector. Entremos pues a analizar cada una de estas partes con un poco más de detalle. Vayamos primero al tema de la redefinición del sector energético como área estratégica de la economía y la reducción de las actividades que de este sector quedan en manos de la nación. Como ya explicamos en los módulos anteriores, el proceso de nacionalización del sector energético, que se presenta durante el siglo XX a través de una serie de reformas a la Constitución, concluye con la enmienda a los artículos 25 y 28 de la Carta Magna, que en 1982 otorgan a las actividades propias del sector energético el carácter de áreas estratégicas de la economía y en consecuencia establecen el monopolio público sobre estas actividades. La legislación secundaria que siguió estas reformas se encargó de delimitar los alcances del monopolio estatal sobre el sector energético a través de dos conceptos básicos: el concepto de la industria petrolera, que estableció la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo de 1958, y el concepto de servicio público, que reguló la ley del servicio público de energía eléctrica de 1960. Bajo estos principios establecidos por las leyes mencionadas con antelación a la reforma de 2013, la estructura del sector energético presentaba las siguientes características. Inciso A. Pemex tenía el monopolio de casi todas las actividades relacionadas con la industria petrolera, pero las modificaciones que a la ley correspondiente había sufrido en los últimos años hacían posible que los particulares ya pudiesen poseer, administrar sistemas de transporte y almacenamiento de gas natural, que la petroquímica secundaria no formara parte de este concepto
y que a través de los contratos de servicios múltiples la iniciativa privada pudiera realizar todas las actividades reservadas a Pemex. Finalmente, también existía la posibilidad de que el capital privado participara en la industria del petróleo mediante la suscripción de bonos ciudadanos, fundamentalmente a través de las AFORES. Inciso B, por el lado de CFE, este era el único comprador y el único distribuidor de energía que tuviera por objeto la prestación de un servicio público, pero las reformas a la legislación de los años 90 habían ya permitido diversas formas de participación de la inversión privada en este subsector. Así que la reforma a los artículos 25 y 28 constitucionales redefinió la estructura monopólica que estuvo vigente durante muchos años en el sector energético. En primer lugar, el artículo 25 señala que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y al referirse al sector energético alude únicamente a dos actividades o dos grupos de actividades. Número uno, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Inciso B, la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. De tal manera que ese gran número de actividades que conformaban la idea del servicio público de energía eléctrica y ese gran número de actividades que conformaban el concepto de industria petrolera que estaban en manos del Estado a través de Pemex y CFE, con la reforma se reducen tremendamente. Por el lado de la electricidad, únicamente le queda al gobierno la facultad de planear y controlar el sistema eléctrico por un lado, y por otra parte las actividades de la transmisión y distribución de energía eléctrica. Y por el lado de los hidrocarburos le queda al gobierno solo la exploración y la extracción de petróleo y demás hidrocarburos. Por su parte, el artículo 28 indica que el monopolio público sobre el sector eléctrico incluye únicamente las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, mientras que el monopolio estatal sobre las actividades de la industria petrolera se reduce a la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, redundando un poco en lo que ya comentamos. En consecuencia, a la luz de la reforma constitucional de 2013, el sector eléctrico se sigue considerando como un área estratégica de la economía, pero, por una parte, el monopolio estatal es más escueto y, por la otra, aún las actividades reservadas a la nación pueden ser realizadas por particulares a través de la celebración de contratos. Ahí cierro el primer punto importante de esta reforma y paso al segundo punto importante de la misma. El desarrollo de las actividades del sector energético reservadas a la nación debe hacerse a través de empresas productivas del Estado. Hablemos de este segundo punto. Como ya se comentó anteriormente, el monopolio público sobre el sector energético se cimentó sobre dos empresas públicas, Pemex y CFE. Estas dos corporaciones públicas estuvieron a cargo durante décadas del desarrollo de las actividades que integraban la industria petrolera y de la prestación del servicio público de generación, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, respectivamente. En ambos casos, durante los últimos años, la iniciativa privada complementó los esfuerzos de estas empresas públicas, generando con ello un problema de constitucionalidad. La participación de la iniciativa privada en el sector energético tenía, entre otras justificaciones, la limitada capacidad de las corporaciones públicas para cumplir plenamente con su cometido de garantizar la seguridad energética de la nación. La reforma constitucional pretende modificar ambas situaciones, tanto el tema de la inconstitucionalidad como el tema de la falta de capacidad plena de las corporaciones públicas, mediante la transformación de Pemex y CFE en
entre comillas, empresas productivas del Estado, que son referidas tanto por el artículo 25 reformado como por el nuevo párrafo séptimo del artículo 27 constitucional. El primero de los preceptos citados simplemente señala que el gobierno federal tendrá en todo momento la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Por su parte, el artículo 27 indica que la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado. En complemento de lo anterior, el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución en materia energética ordena que tanto Pemex como CFE asumen esa nueva naturaleza jurídica. Sin embargo, ni el texto constitucional reformado ni las disposiciones transitorias aclaran lo que significa esta nueva categoría de empresa. El artículo tercero transitorio simplemente dice al respecto, y cito, la ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder 2 años, a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar contratos, a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este decreto. Sigue un poco el texto, pero cierro las comillas. Por lo tanto, es de entenderse que la reforma constitucional dejó al legislador secundario la tarea de definir las características que distinguen a la categoría jurídica denominada, entre comillas, empresas productivas del Estado, de otras formas de organización empresarial previamente reconocidas por el ordenamiento jurídico tanto de derecho público como de derecho privado. En este sentido, el artículo 20 transitorio del decreto de reformas a la Constitución establece los aspectos sobre los cuales la legislación secundaria debía pronunciarse a este respecto. De la lectura de ese precepto se desprende que las empresas productivas del Estado tienen las siguientes particularidades. Número 1. Su objeto es la creación de valor económico y el incremento de ingresos. Ya no podemos pensar en que su objeto es el bienestar social, promover el desarrollo, no, es crear valor económico y, por otra parte, incrementar los ingresos de la nación. Número 2. En el ejercicio de sus actividades deben actuar con equidad y responsabilidad social y ambiental, para ser coherente con lo que antes comentamos. 3. Cuentan con autonomía presupuestal. 4. Están sujetas solo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apruebe el Congreso de la Unión. Las contrataciones de estas empresas ahora las tiene que aprobar el Congreso de la Unión, la contratación de personal. 5. Su régimen de remuneraciones o el régimen de remuneraciones de los trabajadores es distinto al previsto en el artículo 123, cuestión que no es menor, es muy relevante. La relación de trabajo entre estas empresas productivas del Estado y sus trabajadores no se rige por el artículo 123. Siguiente, sus órganos de gobierno se rigen por lo que exponga la ley respectiva. Siguiente, están sujetos a un régimen de coordinación con el Ejecutivo Federal a través de la dependencia competente, pero solo con el objeto de que sus operaciones de financiamiento no conduzcan al incremento del costo de financiamiento del resto del sector público, o bien contribuyan a reducir fuentes de financiamiento del mismo. O sea, solo en ese aspecto, no en el aspecto de gestión de la empresa. Cuentan en términos, finalmente, de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, bla, bla, bla. O sea, no se rigen por la ley correspondiente.
Esas son las características que distinguen a esta empresa, a esta categoría llamada empresa productiva del Estado. Por su parte, la legislación secundaria amplía el marco jurídico de las empresas productivas del Estado, regulando su organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué son las empresas productivas del Estado? Es un concepto que solo podemos definir a través de las características que ya mencioné, ¿no? Y entonces concluyo. Lo que hace diferente a las empresas productivas del Estado de otras formas de organización empresarial pública o privada hasta ahora conocidas son tres aspectos: el régimen laboral aplicable, la mayor libertad para contratar obras y servicios y el modelo de coordinación con el gobierno federal. Ahí dejamos ese segundo punto importante que introduce la reforma. Vamos al tercer punto importante que introduce la reforma y que vamos a dividir en dos: la parte de hidrocarburos y la parte de electricidad, previa a una breve introducción que me permito hacer. Como lo comentamos ya en este diplomado, desde la perspectiva legal, el monopolio estatal sobre el sector energético se fincó en dos pilares. En el caso del petróleo, en el régimen de propiedad demanial de los hidrocarburos. Sí, el Estado era el dueño y solo él podía explotar. Y en el caso de la electricidad, sobre el concepto del servicio público. En ambos casos, hemos dicho que para el 2013 ese monopolio ya era relativo, por lo que la reforma constitucional formaliza la participación de la iniciativa privada en el sector energético, desarticulando esos dos pilares, como vamos a explicarlo ahora por separado. Vamos primero a la parte de la industria petrolera. El párrafo séptimo del artículo 27 constitucional eliminó el régimen de propiedad demanial de los hidrocarburos que regía en México desde que el párrafo sexto del artículo 27 fue modificado en 1940 y restableció el régimen de propiedad regalista consagrado en el texto original de la Constitución de 1917. En efecto, en su primera parte, el artículo citado señala que, tratándose del petróleo y de los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable y es imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Sin embargo, ello no quiere decir que la nación mantenga el monopolio sobre la explotación de esos recursos, pues en la segunda parte de ese párrafo se agrega que, entre comillas, la nación llevará a cabo estas actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas en el Estado o a través de contratos con estas o con particulares, cierro las comillas. De esta manera, aunque se mantiene la prohibición de otorgar concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, al mismo tiempo se permite la participación de la inversión privada en estas actividades a través de contratos. ¿Qué tipos de contratos? Bueno, en los artículos transitorios, concretamente en el artículo cuarto transitorio, se dispone que la ley secundaria deberá regular, entre otras, las siguientes modalidades de contratación con particulares para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. Inciso A, contratos de servicios. Inciso B, contratos de utilidad compartida. Inciso C, contratos de producción compartida. Inciso D, contratos de licencia. ¿Qué es lo que distingue a estos contratos? Lo que distingue a estos contratos es la forma en cómo debe pagarse por ellos. Y así tenemos que, en el caso de los contratos de servicios, debe pagarse en efectivo. Se trata de un típico contrato de obra pública, ¿no? Se paga en efectivo. En el caso de los contratos de utilidad compartida, se paga con un porcentaje de la utilidad. Y eso nos recuerda a los contratos de riesgo de los años 40. En el caso de los contratos de producción compartida,
se paga con un porcentaje de la producción, que también nos recuerda a los contratos de riesgo de los años 40. Y en el caso de los contratos de licencia, se paga con la transmisión de la propiedad de los hidrocarburos extraídos mediante el pago por parte de la empresa que los extrajo de su valor. Y eso nos recuerda a las concesiones. Por más que la Constitución prohíba las concesiones, la legislación abre la puerta a un tipo de contrato que parece ser que se trata de una concesión y no de un contrato, por más que ahí se diga esto, ¿no? Entonces es interesante cómo se abre el sector de los hidrocarburos. ¿Qué pasa con el caso de la electricidad? ¿Cómo se abre este? La modificación del párrafo sexto del artículo 27 elimina el monopolio estatal sobre la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que había sido establecido por la reforma a este precepto en 1960. En su lugar, el nuevo texto del precepto en comentario señala que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica, y agrega que en estas actividades no se otorgarán concesiones. Sin embargo, al igual que en el caso de los hidrocarburos, la parte final del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución permite la celebración de contratos con particulares para que estos puedan llevar a cabo las actividades reservadas de forma exclusiva a la nación. El nuevo texto del artículo 27 señala que la legislación secundaria deberá regular estos contratos, así como los mecanismos a través de los cuales los particulares puedan llevar a cabo las diferentes actividades de la industria eléctrica que no estén reservadas de manera exclusiva a la nación. Las actividades señaladas se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución, es decir, a través de empresas productivas del Estado, pero también a través de la participación de la inversión privada. Por cuanto hace a la electricidad, la modificación del párrafo sexto del artículo 27 establece que, y cito, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, punto y coma. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares puedan participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Cierro las comillas. Como ven, se reitera constantemente que solo se queda la nación con la planeación y control y con la transmisión y distribución de la electricidad. De esa forma, todo lo demás queda abierto a la iniciativa privada. Otro punto importante de la reforma, me parece que es el cuarto, si no mal recuerdo, no, ustedes me van a corregir. Otro punto importante es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se transforman en órganos reguladores coordinados en materia energética. El nuevo párrafo octavo del artículo 28 constitucional señala que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía en los términos que determine la ley. En ese sentido, el artículo 12º transitorio da el contenido que la ley debe tener, y lo mismo ocurre con el artículo 13º en esta materia. En ese contexto, se transforma la naturaleza jurídica tanto de la CRE como de la CNH, ya que pasan a formar parte de lo que se denomina la administración pública descentralizada, y pasan a formar parte de esta administración y sus facultades se amplían en este nuevo carácter. Pero además, sobre todo, son órganos
constitucionalmente creados. Y eso es un asunto relevante. Siguiente punto importante de la reforma, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. Situación realmente importante porque permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos derivados de este sector. Durante décadas, los recursos generados por la industria de los hidrocarburos fueron trasladados al Ejecutivo Federal a través de un pesado régimen fiscal al cual estaba sujeto Pemex, lo cual trajo como consecuencia que esta empresa pública no contara con los recursos necesarios para su modernización. Esta situación trata de revertirse con la transformación de una parte del régimen fiscal aplicable al sector y por otra de un fondo público. Reitero, la transformación del régimen fiscal que cambia radicalmente y por otra parte la creación de este fondo público encargado de la administración de la renta petrolera. De conformidad con el artículo 28 reformado, el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y que tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y de los contratos a que se refiere el artículo 27 de la Constitución, con excepción de los impuestos. Los impuestos en esta materia seguirán siendo cobrados por el sistema de administración tributaria. La creación de este fondo es uno de los aspectos más regulados con los artículos transitorios de la reforma. A este aspecto se refieren los artículos transitorios 14 y 15 de manera detallada. Al amparo de estas bases constitucionales, la ley, que luego vamos a analizar con mucha más calma, del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se refiere a su constitución y operación, y el artículo 4 se refiere al patrimonio, y que dice que el patrimonio del fondo se constituye, 1, con los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos, 2, el producto de las inversiones, y 3, las donaciones. Pero lo más importante es eso. Todo lo que tenga que ver con asignaciones a empresas productivas del Estado y contratos es administrado por el fondo. Como decía, los impuestos no. Los impuestos van a regularse de la manera tradicional como se regula el pago de contribuciones en México, que luego veremos con más detalle en otro módulo. Otro aspecto importante de la reforma es la incorporación de aspectos ambientales en materia energética. Bueno, desde luego resulta importante la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que llama la atención. Es una especie de Profepa, de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, exclusivamente para el sector hidrocarburos, pero no para el sector eléctrico, ¿no? Llama poderosamente esa parte de la atención. Desde mi punto de vista, no habría necesidad de crearla. De hecho, lo que se sabe es que parte del personal y recursos de proceso pasa para crear esta agencia porque realmente no era necesaria. Pero lo que sí resulta muy importante y que luego vamos a analizar es el tema de la regulación del impacto social de los proyectos energéticos, como están regulados en la nueva legislación que luego hablamos de ver, y que destacan este tema de los asuntos ambientales mucho más que la creación de esta institución, ¿no? Esa es, digamos, la parte importante de la reforma constitucional. Los artículos transitorios abundan mucho sobre estos aspectos y yo diría que hay tres cosas importantes en los artículos transitorios. La referencia a la legislación en materia geotérmica, que básicamente en el artículo 8 transitorio indica que hay un plazo para que se dicte una ley que ya se dictó en esta materia, que era una ausencia. Y otro dato importante aquí, además de la creación de la agencia que ya comenté, es la creación de nuevos órganos de control. El Centro
Nacional de Control de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía, que también aparecen en estos artículos transitorios complementando esta reforma. Pero lo más importante, compañeros, ya lo comentamos. Hasta aquí la reforma constitucional. ¿Qué sigue después? Será el estudio de toda la legislación secundaria que vamos a desarrollar en las semanas siguientes. Muchísimas gracias.